Hola mi gente, ¿cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren bien. Mi gente, hoy les vengo a hablar simplemente de una historia que sucedió en la República Dominicana. Mi gente, como siempre digo, acompáñenme a esta nueva aventura. Sabemos que hay gente que no creen en lo que sucede en las historias y mayormente en lo que sucede cuando una persona dice yo vi un muerto o yo vi a un espíritu caminando en la calle. Muchos piensan que es mentira, pero le voy a declarar una pequeña anécdota, algo que le sucedió a un joven allá en la República Dominicana. El ser humano está en dos dudas. Hay un camino bueno y un camino malo. Existe bien y hay mal. Pero ¿qué sucede? A través de los años se ha rumorado que hay espíritus que salen vagando en la calle. Pero ¿qué sucede con esos espíritus que salen en la calle vagando? Son espíritus que según la ideología del ser humano, cuando se mata antes de tiempo, su alma queda en pena o cuando lo matan, o viceversa. ¿Qué sucede? La historia que voy a contarles fue algo que sucedió en la provincia de Azua, República Dominicana. Este era un joven que siempre andaba caminando los campos, siempre andaba caminando, corriendo los campos. En aquellos tiempos, estamos hablando de 20 y pico o 25 o 30 años atrás, siempre en los campos siempre suceden cosas. Y este muchacho venía en su motor o en su moto corriendo del campo para el pueblo y de repente empieza a llover. Entonces cuando empieza a llover, el hombre pasa por un cementerio que estaba en la calle donde iba a cruzar para llegar al pueblo. El cementerio se ve ahí mismo, pero más para adelante, ella encuentra a una mujer llorando. Estaba llorando esa mujer y de repente esa mujer le dice, no le habló, simplemente con señas, ella le dijo que quería ir para el pueblo. Nada más le hizo una seña con los dedos, inclinándole que ella quería ir para el pueblo, pero estaba llorando. Entonces estaba llorando y estaba desnuda. Resulta que el hombre se encontró raro que una mujer lloviendo, llorando a esa tan tarde de la noche y estaba parada en un lugar solitario. Entonces él le dijo, oye, vamos a llevarte para el pueblo o a llevarte para un sitio porque te veo que está llorando, está desnuda, si te pasó algo, dímelo para llevarte al médico. Entonces la mujer simplemente hizo señas que no, que la llevaran al pueblo. Solamente fue eso lo que le dijo, nada más. Entonces el hombre montó a su mujer en el motor o en la moto, como decimos en algunos países, y él se fue con su mujer rumbo para el pueblo. Pero cuando iban llegando a la claridad de la luz, antes de llegar a la claridad de la luz, entonces ella le dijo, déjame en tal lado, que ahí yo me quedo. Antes de
y el pueblo, porque él pensaba que él la iba a llevar al pueblo, pero ahí ya decirle que no, entonces él se paró. El hombre, al pararse, ella le dijo, los muertos no hablan, pero me imagino que ese espíritu que estaba poseyendo ese cuerpo de esa mujer, le dijo, no mire para atrás. Entonces, él siguió corriendo en su motor y el hombre, por curiosidad, como que se olvidó lo que ella le dijo, que no mire para atrás, y él miró para atrás. Al mirar para atrás, él vio una mujer con algodón en la boca y en la nariz. Entonces, cuando él le sucedió eso, él llegó al barrio, que era el barrio de la Bombita, él llegó y llegó mudo, con fiebre y de todo. Y según cuentan las historias de ese joven, que duró 10 años sin poder hablar. A los 10 años que pudo hablar, fue que dijo lo que le sucedió esa noche a él. Entonces, él contó diciendo lo que le hubiese pasado, que él esa noche él hubiese montado a una mujer que estaba desnuda llorando y la llevó camino al pueblo. Pero cuando iban llegando casi a la luz, ella le dijo, déjame en tal lado. Y a ella dejarla, él diciendo, dijo, que la mujer le dijo, no mires para atrás. Y él, por curiosidad, por curioso, miró para atrás. Y al mirar para atrás, vio a esa mujer llena de algodón en la boca y en la nariz. Hoy en día, no sé si ese joven está vivo, pero eso le sucedió a un joven allá en la Bombita de Azua. Quizás personas dirán que no, que eso es mentira, lo que estoy diciendo, pero siempre he escuchado, llegué a escuchar a esa persona, mayormente a un primo de él que vivía al lado de mi casa, siempre decía esa palabra, que su primo montó un muerto en su motor y después de ahí duró 10 años sin poder hablar. Seguimos con las historias, lo que sucedió o lo que sucede mayormente en Azua y en parte de la República Dominicana. Hace varios tiempo atrás, yo estaba trabajando en un colegio con una señora que ella era la área de limpieza y ella me contó a mí que hubo un señor que camino a Monterrío, saliendo de Monterrío para su casa en su jipeta, él vio una mujer blanca, rubia, entre medio de antes de llegar a la playa Monterrío de Azua. Él vio una mujer que estaba entre el medio ahí y ella le hizo señas, una mujer rubia, hermosa, según él contando, y él se paró y le dio una bola.
Resulta y acontece que a esa rubia que él paró en ese momento, o que ella se paró la jipeta de esa persona, según me dijeron hace muchos años, que esa joven la habían asesinado en ese trayecto. Y siempre anda su alma en pena. Y entonces, ¿qué sucede? Volviendo al tema del señor que montó a la rubia en la jipeta. El hombre iba enamorando a la mujer, enamorando a la mujer, enamorando a la mujer, y la mujer no le hablaba. Entonces, cuando iban llegando casi a la claridad, eso fue en el trayecto de Monterrío, de allá de Azo, y en ese medio ahí mismo, casi llegando a la claridad, saliendo a la salida. Entonces, antes de llegar a la salida, la mujer se desapareció en los mismos ojos al hombre. El hombre perdió el control y tuvo un accidente. Cuando tuvo el accidente, que lo llevaron al hospital, el hombre preguntó que si no vieron una mujer que estaba con él al lado del copiloto, y la gente dijeron que no, que cuando tuvo el accidente no había ninguna mujer con él al lado. Seguimos con la historia urbana que sucede en la República Dominicana y cosas que suceden en realidad en la República Dominicana, aunque nadie crea que hay espíritu marino, aunque nadie crea que hay personas que no creen que los muertos salen. Los muertos no salen, en realidad los muertos no salen, lo que sale es un espíritu diabólico que sale con el cuerpo de esa persona. Pero a través de eso hay algo que lo hace volver al mundo, porque yo siempre digo que hay personas que no creen que los espíritus pueden salir. Sí, Satanás puede hacer que los espíritus salgan a través de brujería y a través de cosas que suceden en el ámbito y en la vida del mundo oscuro que no vemos, que muchas personas hacen. La siguiente historia que vengo a contarles es sobre un pastor de allá de Asua que andaba en su motor en la misma trayectoria de Monterrío. En ese trayecto, él iba en su motor y él ve una mujer, la misma mujer rubia. Él se para darle una bola y él le dice: ¿qué hace una mujer tan hermosa y tan bella aquí parada en este trayecto donde hay mucho peligro? Entonces la mujer le hizo señas que iba para arriba, para el pueblo, y el pastor entendió que ella estaba quedada, que alguien la hubiese dejado ahí, y él la montó en el motor. Cuando la monta en el motor, él va predicándole, hablando la palabra de Dios, diciéndole que Dios es muy bueno, que Dios es una persona bondadosa, que Dios puede salvar su vida. Al fin fue hablándole la palabra de Dios a la muerta, pero él no sabía que estaba muerta. Él simplemente veía a una mujer en carne y hueso. Resulta que cuando iba predicándole, y la mujer callada, según el pastor, él dijo que él escuchó cuando la mujer le dijo:
¿Tú sabes por qué yo no te mato? Porque tú eres cristiano. Cuando ahí miro para atrás, la mujer se desapareció también en los ojos. Ese pastor llegó a su casa nervioso, sudado, le dio fiebre, le dio de todo prácticamente, porque él no se imaginó que la persona que él estaba predicando, a la persona que él estaba hablando con ella, era simplemente un espíritu vagando, porque eso que yo le llamo espíritu vagando, personas cuando son de ese ámbito o de ese medio. Bueno, seguimos con las historias. La historia urbana que sucede en la República Dominicana, cosas reales que suceden, aunque muchos no lo crean, pero sí suceden allá en la República Dominicana, y mayormente en los cementerios y fuera del cementerio. Aunque muchos no crean, yo siempre he dicho que existe más maldad que bondad. Hay personas que si te ven bien, mayormente si te ven bien, se atreven a pagarte a un brujo para que te vaya mal, o se atreven a hacer cualquier cosa, para echarte cualquier brujería, para que tú no progreses o caigan en vicio o lo que sea al fin. Bueno, la siguiente historia sucedió con la misma mujer allá en Asua, en el mismo trayecto entre Monterrío, antes de llegar a la playa. Hay un tipo que siempre es atleta, va corriendo, corriendo y corriendo en la playa, está corriendo en la playa, y cuando va corriendo, saliendo, él dice que él siente unos pasos que vienen atrás de él, pero él va corriendo, pero él siente unos pasos. Al mirar para atrás, él dijo, ven acá, pero yo vengo solo de la playa. Pero entonces la mujer, según él dijo, que la mujer le dijo, no, yo te estoy acompañando. El hombre se asustó tan fuerte que salió corriendo, que llegó al pueblo corriendo del trayecto, que me imagino que no me acuerdo el kilómetro que hay entre Monterrío al pueblo ahora mismo, puede ser un poco trayecto un poco largo. Y ese hombre salió tan fuerte corriendo que llegó hasta la salida del mismo pueblo. Y él cuenta que cuando eso le sucedió a él se asustó tan fuerte que él no podía imaginarse y no podía creer que esa persona salió ahí mismo, fue cerca de él saliendo corriendo, y él ahí mismo, y esa mujer frente a frente, paso con paso, ahí. Y él dijo acá, pero yo salí solo de la playa. ¿Cómo va a ser que hay una persona al lado mío? Entonces, la mujer lo que le contestó fue, oh, yo te estoy acompañando. Yo simplemente vine a acompañarte. Mi gente, si les gusta mi video, por favor, no se olviden de suscribirse, compartir y comentar. Bendiciones a cada uno de ustedes.
En el casco urbano de Asua, mayormente en la provincia de Asua, en el casco urbano de Asua, en la misma provincia, hay un cementerio en el centro de la ciudad. Yo hace años, cuando estaba pequeño, más o menos que yo recuerdo, yo escuché a un primo mío hablando y él decía que en ese trayecto ahí aparecía una mujer negra, vestida de negro. Según decía él, que esa mujer aparecía de 2:30 a 3 de la mañana. En ese medio ahí aparecía esa mujer. Y él estuvo hablando, diciendo que en una patronal, por ahí una patronal, en el mismo pueblo de Azo, en ese entonces, en esos años atrás, eh, decía que él llegó a ver una mujer, a esa misma mujer, brincando hacia el cementerio. Significa que había un espíritu, me imagino que era fiestero, porque salirse de su tumba para ir a una fiesta del pueblo, yo me imagino que era fiestera, esa muerta que siempre salía ahí. Al fin, cada vez que uno cruza ese cementerio, sea de día o sea de noche, se siente como una mala vibra, se siente como un escalofrío. Mayormente ahí se siente como un escalofrío cuando tú pasas alrededor de ese cementerio. A través del tiempo, yo siempre le preguntaba a él si era verdad que en ese medio aparecía una mujer. Y él me dice así, siempre de 3 a 4, de 2 a 3 de la mañana, siempre aparece esa mujer ahí. Una mujer vestida de negro, según él me decía, era una mujer vestida de negro, morena, y se paraba siempre en ese trayecto. Según yo llegué a escuchar, que no soy yo, sino la gente hablando, que siempre llegaron a ver a esa misma mujer brincando la cerca del cementerio. Y la cerca del cementerio del pueblo de Azo es una cerca muy alta. Al fin que él contaba eso, no sé si él llegó a interactuar con esa mujer, pero yo llegué a escuchar rumores como que habían personas que sentían a alguien cerca cada vez que pasaba ese trayecto de ese cementerio. Y ese cementerio está en el mismo casco urbano del pueblo de Azo. Otra leyenda que sucedió hace muchos años, y todavía hay gente que dicen que sí, que han visto a esa mujer, es la rubia de las Américas, allá en la República Dominicana, en Santo Domingo. Dicen que cada vez que llueve, ven a una mujer brincando de un lado a otro, una mujer vestida de velo de boda, pero hay muchas personas, según hay personas que la identifican como una persona ya con el vestido sucio y que ven a esa mujer brincando de un sitio a otro. Y según testimonio de algunas personas, dicen que la llegaron a ver brincando de un sitio a otro, pero también la, hay tacitas, según tacitas de la República Dominicana, allá en la capital, han montado a la mujer y la han llevado hasta su casa. Y como siempre hace frío en la madrugada,
Entonces ellos le llegan a ofrecer su abrigo y ella le dice, sí, tú no puedes pasar a buscar a mi casa. ¿Será cierto o es solamente leyenda? Eso es simplemente historia urbana que sucede en la República Dominicana. Según a través de los años, hoy en día, camino a San Juan, se dice que hubo un tipo, un joven, hace meses atrás, yo lo escuché, que él dijo que iba en su moto o pasola, él iba en su pasola, él estaba visitando a su novia de un campo, ahí mismo en San Juan, pero el trayecto que iba a cruzar era cruzar de la calle de un cementerio. Según él dice, que él montó a una mujer y a una niña, a un niño, mayormente era un niño o niña, cargado en su brazo, y había un chiquito, y el que él lo montó adelante, y ella llevaba a su niña en brazos. Según él dice que él iba tomado, un poco borracho, y la novia le dijo a él, no te vayas a esta hora porque es muy tarde, amanece aquí en la casa y te va mañana. Entonces él le dijo, no, yo me voy porque tengo trabajo mañana y no puedo faltar al trabajo. Según en el trayecto del camino, cuando él se va, que salió tarde de la noche, ya 1, 2, 3 de la mañana, más o menos por ahí, donde la novia, y él tenía que dirigirse al pueblo de San Juan, porque era un campo que estaba él. Entonces él, cuando va de regreso, él dice que vio a una mujer con una niña en brazos y un niño pequeño. Entonces él, como amablemente, me dijo, vamos a llevarte para donde tú vas porque está muy tarde. La mujer, según él dijo, que la mujer le dijo que ella iba para el hospital, pero entonces andaba con un niño pequeño y una niña en brazos. Cuando él va en el camino, él monta el niño adelante y a la mujer atrás, con su niño cargado. Y mientras iba corriendo en la pasola, él iba a hablar con ella como enamorándola. Siempre los hombres cuando ven una mujer, siempre eh, van enamorando a la mujer. Y él va enamorando a la mujer. Y él dice que mientras iba cruzando en el trayecto, la mujer no le hablaba, pero él decía que él sentía como un frío en lo interno cuando esa mujer estaba montada en la pasola. Según él, cuando iba en su pasola, él ve que va llegando a la claridad y el niño se desaparece de adelante y él se asustó. Entonces cuando miró para atrás, que volteó para atrás, tampoco vio a la mujer. Y él tuvo un accidente que duró 3 días en coma. Cuando él despertó, él cuenta y pregunta que si no vieron a una mujer y a su niño que andaban con él en la pasola. Entonces, su compañero, su amigo, le dijo, no, cuando nosotros te encontramos, tú estabas solo. Entonces ahí él contó también que él montó a esa hora, de 2:30 a 3 de la mañana, montó una mujer en el trayecto del cementerio, en ese mismo municipio, y que en ese instante, al tener accidente, él sintió que el niño se desapareció adelante y la mujer también. Entonces, a él le contaron a él que esas 2 personas, esas 3 personitas, la mamá, el niño y la niña que tenía en brazos, hubiesen tenido un accidente en ese trayecto y que siempre aparece en ese alrededor y, y siempre los hombres que van solos, ella le hace asomo.
Eso según lo que él dijo cuando lo entrevistaron hace unos meses atrás. Hace varios meses atrás también, en Agua, yo escuché a un señor que lo estaban entrevistando, donde él estaba diciendo que hubo un joven que falleció. Al fallecer, los familiares estaban vueltos locos porque según él fue vendido, a ser vendido, entonces él no estaba muerto, estaba de que entre durmiendo y despierto, según los familiares del fallecido. Mientras va ocurriendo eso, los familiares de él estaban vueltos locos. Según el señor, en el cementerio de Nagua hubieron muchas personas que fueron, porque duraron 9 días sacando el muerto y entrando, sacando el muerto y entrando, sacando el muerto y entrando. Entonces, ya la policía estaba cansada, entonces le pusieron 2 policías alrededor al cementerio, porque según iba a llegar un brujo que lo iba a levantar, que todo, etcétera, etcétera. Entonces hubo un brujo, según dijo él, que hubo un brujo que le dijo, mire, yo le voy a poner este velón al muerto en el pecho. Si ese velón se apaga, es porque esa persona ya falleció automáticamente. Así el brujo lo hizo y él dijo, mire, pasaron 9 días, esa persona murió hace rato. Entonces cuando los familiares escucharon eso, no podían creer que a su hijo lo hubiesen vendido. Pero la historia de eso ahí fue que según fue que mataron a un muchacho y esa persona se hizo como responsable, como que el matador le dio como 10,000 pesos para que se hiciera como responsable. Y la mamá le dijo de su muerto, le dijo, mira, tú no mataste a mi hijo, yo sé quién mató a mi hijo, pero a tú a querer serte de que responsable, te voy a hacer un daño a ti también. Te vas a aplicar lo que tú estás haciendo. Nada, la mujer como que hizo un acto de brujería, vendió a la persona que duró 9 días entre sacando y saliendo, y la persona en realidad que mató a su hijo. Entonces, lo que hizo fue que murió en el mismo lugar que murió el hijo de la señora, murió él. Entonces, al otro, ella lo vendió y eso sucedió en el transcurso del 2010. Y el Señor cuenta, el Señor dice que cuando eso sucedió, hubieron muchas personas que iban al cementerio porque se llenó el cementerio hasta de periodistas, según él, se llenó el cementerio de periodistas y fue sucediendo eso ahí hasta que la persona falleció. Entonces, en la noche, según él cuenta que en la noche, él vio 2 perros grandes merodeando el nicho de donde estaba la persona. Y entonces la persona, según él, esos perros negros, habían unos cuantos policías y los policías vieron que los perros se rieron y que tenían los dientes de oro y que esa gente se corriendo tan fuerte que dejaron todo eso así, según él contando lo que sucedió.
Mi gente, en el mundo espiritual, mayormente en las cosas que suceden, yo siempre he dicho que existe más maldad que bondad. Yo siempre he dicho esa palabra. No importa eh, el estatus o la lógica, pero siempre he escuchado que existe más maldad que bondad. Hace unos años atrás, eso sucedió allá mismo en Aso. Hubo una joven que trabajaba en Higüey y la joven le vendió uno, fue como una recarga. Ella le vendió una recarga a un haitiano. Pero el haitiano como que le dio el número mal, no sé qué sucedió en ese momento. Y el haitiano volvió y le dijo, mira, la recarga no me ha llegado. Entonces ella le dijo, pero yo te puse el número a tu recarga como tú me dijiste. Le dijo, no, la recarga no me ha llegado. Entonces él la amenazó. Él le dijo, está bien, quédate con los 100 pesos que yo me la voy a cobrar. Esa es lo que tú me hiciste. Me la voy a cobrar. Según los familiares de esa persona, eso fue la palabra, lo que él le dijo a la muchacha. La muchacha cae en cama, la muchacha cae en cama completamente. De un día para otro se enfermó la muchacha, la llevaron a ASO, el médico por aquí, médico por allá, médico por aquí, médico por allá, al fin que la muchacha falleció. Cuando la muchacha fallece, eh, según la persona que iban al velorio de ella, según la persona que iba al velorio de ella, sentían, miraban la caja y miraban sus rostros, y según ellos, miraban que se le salían las lágrimas a la muchacha. Según una persona que estaba alrededor de ellos, le dijo, esa muchacha está vendida. Entonces le dijo, si vamos a Haití, podemos recuperar el cuerpo de esa muchacha, pero no pueden enterrarla porque se entierran, entonces ya no se va a poder hacer nada. Según los moradores de ese alrededor dijeron que la enterraron y cuando quisieron llegar ya era demasiado tarde, porque según lo que dijo la persona, que le pusieron la mano en el estómago y él sintió que la muchacha estaba viva todavía y que se podía hacer algo por ella, pero al meterle en el nicho ya no se podía hacer nada. Lo que voy a contar sucedió en tres familias, prácticamente en tres familias, sucedió en el mismo pueblo de Aso, pero fueron un caso muy similar, similarmente similar. En el 2012, en el transcurso de 2012, hubo una pareja, hubo hija y madre que fallecieron. ¿Cómo fallecieron esa persona? Bueno, sencillo. La hija siempre decía a su madre, madre, yo no voy a soportar que tú mueras. Entonces, cuando ella dijo así, le dijo, no, mi hija, tú tienes que aguantar, porque eso es el destino, eso es cosa, la ley de Dios. La muchacha era profesora, según escuchaba, la muchacha era profesora, entonces la muchacha muere su mamá a las 7 de la noche, entonces a las 11 de la noche murió su hija también. Entonces ese día, en el 2012, al mismo Nazo,
eh, fueron sepultadas entre madre e hija, porque ella no soportó a ver a su madre en un ataúd. Cosas que sucedieron en la bombita, ahí mismo en Asua, entre madre e hijo. Su hijo en el 2019 fallece de un infarto a las 7 de la noche. Pero hubo un pequeño descuido, yo digo que fue un pequeño descuido. La madre como que estaba mala también, del muchacho. Y hubieron personas que dijeron, lleven a esa mujer a sedar porque se ve mal. Resulta acontece que la madre del fallecido, también a las 7 de la mañana, el muchacho fallece a las 7 de la noche, y a las 7 de la mañana de otro día, también fallece la mamá. Eso pasa mismo en la bombita, que nadie me puede desmentir eso, porque yo estaba allá en Santo Domingo cuando sucedió ese caso, porque ese caso sucedió en la misma calle, prácticamente donde yo vivía, allá en Asua. Eso sucedió allá. Murieron entre madre e hija. Perdón, entre hijo y madre murieron. Uno a las 6 de la noche, 7 de la noche, y el otro falleció, y la otra falleció a las 7 de la mañana. Nada, esas son cosas que suceden a veces cuando la persona no soporta a ver a su madre o un hijo en, en un ataúd. Es un campo de Asua, prácticamente allá en Asua, a un campo de Asua. Hubo también un caso similar entre una hija y un padre, donde el papá falleció en la tallecita, falleció el papá, y después la hija también falleció. Son cosas que suceden a veces, que a veces uno se quiere preguntar por qué sucede eso, pero a veces cuando no soportan lo que le sucede a un padre, a un familiar, eso es mayormente lo que sucede. Si no se anda a tiempo rápido para que no sucedan cosas mayores como sucedieron en esas tres familias. Volviendo a la historia de las personas que salen, hay algo que quiero aclarar. Una persona que se ahorca o se quita la vida por sí solo, su alma está propinco de que cualquier brujo puede hacer cualquier tipo de trabajo con esa persona, porque son personas que se quitaron la vida por sí solas y pueden hacer que esa persona haga somo o haga cualquier tipo de maldades a través de una brujería. Pueden parar a ese espíritu, pero vuelvo a ese espíritu que no, los muertos no salen. Lo que sale el espíritu, lo que sale es solamente es un demonio que sale disfrazado de esa persona porque hacen un trabajo con esa persona. Seguimos con la historia urbana, lo que sucede o lo que sucedió en la República Dominicana. Allá en la República Dominicana, hace varios años atrás, hubo un tipo que andaba en un camión y una mujer le pidió una bola. Eso sucedió en un campo de Asua. La mujer le pide una bola al hombre, ella se monta,
Mientras van hablando, la mujer le dice, cuando van llegando al cementerio, la mujer le dice, ya llegamos a mi casa. Tú te imaginas cuando una persona te dice a ti, ya llegamos a mi casa. Hasta yo de pensarlo, me gran ojo, que una mujer te dice a ti, ya llegamos a mi casa, me puede dejar aquí, que ya llegamos a mi casa. Dice el hombre que cuando esa mujer dijo eso, él se puso pálido, blanco y de todas maneras, porque vio que esa mujer entró al cementerio y se desapareció. Dice él que el camión no quiso prenderle, tuvo que dejar el camión ahí y él se fue para la casa. Me imagino con la mente toda mala, pensando que eso no, en sus ojos desaparece. Es una mujer así, entra al cementerio. Y nada, ellos, él fue al otro día, él dijo que fue al otro día, como el camión no quería prender anoche, él fue al otro día y el camión le prendió. Significa que ese espíritu no dejó que ese camión se prendiera ahí en ese momento, porque se apagó automáticamente. Dice que el camión se apagó, automáticamente se apagó y no quiso prender por ningún motivo. Bueno, mi gente, quiero seguir contando de más historias, lo que sucede en el República Dominicana y en parte del mundo. Yo sé que hay personas que no creen en lo que uno a veces dice, pero yo siempre he dicho que hay más maldad que bondad. Hay personas que te pueden mandar muerto atrás, no muerto, simplemente es un espíritu disfrazado de esa persona. Eh, Siempre he escuchado que en mi barrio, hace unos años atrás, después de las 3 de la mañana, por la calle donde yo vivía, atrás de la calle donde vivía, siempre aparecía un niño gritando. Según dicen la gente que vive alrededor, que eso sucedió después que mataron a un joven ahí en ese trayecto, que allá había un van y lo mataron ahí, y siempre dicen que en eso de las 3 de la mañana, de 2:30 a 3 de la mañana, eso sucede ahí, que aparece como un niño gritando a esa hora, sentado en ese lugar. Que por cierto, que hoy en día, eh, donde estaba ese bar, hoy en día hay una iglesia cristiana en ese local. Hay una iglesia cristiana en ese medio. Pero según dicen que ahí siempre han escuchado como cadenas arrastrándose. Eh, hay como perros que cruzan por ahí, perros negros, con los ojos rojos. Dicen que hay personas que han intentado agarrar al muchacho, que cuando quieren agarrarlo, el muchacho le da con un muñeco que anda con él. Y hay personas que cuando se van acercando a él, digan que hay muchachos, según la gente que lo ha visto, porque yo no lo he visto, pero hay personas que lo han visto, que él se va creciendo, 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 y se vuelve de que un espíritu gigante. Según la gente que lo ha visto, porque yo no lo he visto, prácticamente yo no. Pero son personas que dicen que lo han llegado a ver. Hablando de maldad y no bondad, maldad y bondad, hablando de maldad y bondad, hace unos años atrás, yo recuerdo que hubo un señor que tenía una parcela, que ese señor era, increíblemente, era una persona, pues tú lo veías y no se le veía esa maldad o no se le veía esa cosa. Según yo escuché, que esa persona tenía una finca grandísima y no sé qué sucedió, al fin no sé qué sucedió en ese momento, como que según a él le echan como una brujería a su finca y él cuando entró a la finca, el hombre se volvió loco, que murió prácticamente con su loquera,
Ahí lo tenían en un cuarto encerrado, porque se volvió loco tan furioso, que lo tenían en un cuarto tan encerrado que él murió después ahí. Quizás dirán, wow, eh, qué historia tan fuerte, pero sí sucedió. Allá en Asia sucedió eso. Incluso a la persona que le pasó eso, a la familia que le pasó eso, yo conozco a la familia de esa persona, porque ese señor iba siempre, cuando yo estaba pequeño, a mi casa a jugar dominó. Y ese hombre de repente, así de la noche a la mañana, se volvió loco. Y según yo escuché, que ahí fue que le echaron una brujería a la parcela para quitársela. Y después de ahí que él murió, eso lo vendieron, me imagino que los familiares vendieron eso. Y nada, él falleció producto de esa loquera y también de esa, ¿cómo se dice esto? De lo que le sucedió en ese momento. Mi gente, Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, que Dios me lo proteja a cada uno de ustedes. Espero que les haya gustado el video, historias que suceden allá en la República Dominicana. Yo sé que me van a comer vivo porque piensan que lo que uno ha dicho puede ser mentira, pero todo lo que yo he dicho, eso sucedió en la República Dominicana. Algunas son historias o leyendas, pero anécdotas de algunos viejos de antes que yo he escuchado. Siempre han dicho que siempre hay espíritu malo y espíritu. Hay espíritu vagando y espíritu malo. Mi gente, Dios me lo bendiga hasta que el video de hoy. Y no se olviden de suscribirse, compartir y comentar este video. Nos vemos en un próximo video. Que Dios me lo bendiga.